Necesito hacer como una contextualización de en dónde estamos. Hace unos meses comenzamos una serie de predicaciones en la carta de Romanos, del apóstol Pablo a los romanos, y hoy estás llegando a literalmente casi que a la mitad de la película de Romanos porque vamos en el capítulo 9. Déjenme aclararles algunos elementos acá. La semana pasada tuvimos una predicación compleja en la que la palabra del Señor nos ayudó a entender que Dios soberanamente elige algunas personas para salvación, pero también es para algunos, es como que salvación de qué. Yo creo que coloquialmente todos tenemos un anhelo cuando muramos de poder ir a la presencia del Señor, ¿cierto? Eso lo tenemos casi que todos culturalmente afincado en nuestro corazón. Sin embargo, Romanos nos ha ayudado a entender que la salvación no solamente es algo que implica en dónde vas a pasar tu eternidad, sino que la salvación realmente tiene que ver más con una restauración de una relación con Dios, ¿sí? Que un lugar en donde tú estés. Entonces Pablo, a lo largo de la carta hasta el capítulo 9, nos ha estado explicando de qué se trata, en últimas, el gran plan de Dios, que es reconciliar a hombres y mujeres como tú y como yo, que de manera testaruda muchas veces le hemos dado la espalda a Dios. Y que sí, yo sé que todos acá somos muy religiosos y buscamos a Dios y le encomendamos las cosas, pero la verdad, muchos de nosotros hemos hecho en el pasado esta práctica de usar a Dios, ¿sí? Pablo nos ha aclarado que esa no es la manera en que Dios quiere relacionarse con nosotros, sino que quiere reconstruir una relación con sus hijos de obediencia, de sujeción y de adoración y vida para su gloria. De eso se trata la salvación, que Dios está reconciliando a pecadores y lo hace a través de ¿quién? De Cristo Jesús y la obra que Él llevó a cabo en la cruz. Con este marco, vamos a continuar todo el argumento que Pablo ha estado tejiendo y ahora vamos a entrar en la segunda parte del capítulo 9. La semana pasada hablamos de cómo Dios elige a algunas personas para salvación y nos mete en el problema de ¿y entonces qué pasa con los otros? ¿Sí? Pero antes de entrar en nuestro texto, yo quisiera preguntarles si ustedes se han percatado, no sé, quienes de pronto peinan más canas, que a medida que pasa el tiempo, nuestra sociedad se hace una sociedad más eh, que reclama más sus derechos. No sé si ustedes se han percatado de eso. De hecho, muchas de las causas y la cantidad de activistas sociales que hay ahora de todo, ¿cierto? Antes era por la economía, por el acceso a la salud, por los mismos derechos, las mismas oportunidades. Pero no sé si han visto que a medida que pasa el tiempo hay más protestas y hay más reclamos, ¿cierto? Más reclamos. Como que de alguna manera nosotros como sociedad hemos crecido a través del humanismo secular, ¿cierto? No de una comprensión bíblica, sino del humanismo secular que le da forma a nuestra manera de pensar. Hemos crecido en esta idea de tener derecho, ¿cierto? El sentido de derecho, que yo merezco, nosotros merecemos, ¿sí? Cada vez más sentimos que es justo con nosotros que nos den o no nos den algunas cosas, de reclamar algunas cosas. Ahora, ¿por qué quiero entrar primero haciéndonos conscientes de la manera en que nosotros nos concebimos a nosotros mismos y vemos las personas alrededor? Porque esa misma idea de que nosotros somos un sujeto de derecho y que de alguna manera la sociedad, otros, nos deben, también la llevamos sin darnos cuenta a la idea de que Dios también nos debe. Nosotros tenemos derechos delante de Dios, ¿sí? Esa cosmovisión está acá y está acá. La cosa es que cuando nosotros nos acercamos a Romanos, capítulo 9, tenemos un gran problema con esa cosmovisión. Porque en últimas, nosotros estamos leyendo la Biblia hoy desde el contexto de quien exige, de quien reclama derechos, de quien anhela justicia, entendida con lo que yo merezco. Eso es justicia, lo que yo siento que merezco. Y esa visión es profundamente humanista, donde el hombre está en el centro.
Y Dios mis queridos, es un mayordomo celestial a nuestro servicio. Así nosotros solemos ver a Dios. Así le digas el Señor, el Altísimo, el Todopoderoso, pero la manera en que nosotros nos acercamos a Él, especialmente cuando tenemos problemas o cuando tenemos reclamaciones, da a entender que nosotros lo tratamos como un mayordomo. ¿Sí? ¿Por qué hago esa claridad? Porque la semana pasada, ustedes se dieron cuenta que hubo una expresión que nos dio como cierta comezón de oídos, o más bien les dio cierta comezón de oídos a algunos, ¿cierto? Una expresión al hablar de la soberanía de Dios sobre la salvación, de que Dios hace lo que le da la gana. Cierto que uno sintió un calambrito por acá, como que, oh. ¿Por qué? Porque básicamente esa expresión nosotros coloquialmente la utilizamos para referirnos a una persona que es testaruda, que lleva de su parecer, que es egocéntrica, no, ese siempre hace lo que le da la gana. ¿Sí? Ahora, si pusiéramos Dios hace lo que quiere, pues básicamente es lo mismo. Si no, es que se hace lo que quiere. Es la misma cosa, tengo el mismo problema. Quizás este fue un diálogo muy chévere esta semana con Henry, hablando de esto. Y llegamos a la conclusión que quizás una expresión que utilizaron en Muestra Cristo es una expresión que representa lo que queremos plasmar. Decía un pastor, Dios hace lo que bien le parece, porque le parece bien. Esto se lo voy a dejar otra vez. Dios hace lo que bien le parece, porque le parece bien. Mis hermanos, esa expresión nos ayuda a entender que en ningún momento, ni por un segundo, el designio de Dios es caprichoso, es egocéntrico, es arbitrario, impulsivo, desconsiderado, ni nada por el estilo. Porque ¿saben qué? Dios es santo, santo, santo. Y Él no puede hacer nada fuera de su santa voluntad. El designio de Dios siempre ha sido, es y será impulsado por su carácter, lo que Él es. Y Él es santo, es bueno, compasivo, misericordioso, fiel. Así es el Señor. La cosa es que, como veremos hoy, Dios también es justo. Dios es justo. Hoy nos vamos a meter en las objeciones a la soberanía de Dios. Porque el argumento que Pablo nos dijo la semana pasada, de inmediato lo deja uno con ese sabor como que, oíste, pero esto no es injusto. Como que Dios elige de toda la creación algunas personas desde antes de la fundación del mundo sin que hayan hecho algo bueno o malo, antes de que nazcan, como nos dijo el ejemplo de Esaú y Jacob. ¿Cómo es que Dios elige a alguien sin darle la oportunidad de mostrar algo bueno? Eso es injusto. Eso sería injusto, ¿no? ¿No sería injusto Dios al hacer esto? Y en nuestro texto, Pablo se mete de nuevo en esa diatriba, de esa capacidad del maestro experimentado de meterse en la mente de sus escuchas para saber cómo van a procesar lo que él le está diciendo y de antemano resolvérselas. Entonces Pablo hoy nos va a tratar de meter y llevar a resolver tres preguntas complejas que levanta esa idea de que Dios es soberano. Primera pregunta. ¿No sería Dios injusto al elegir para la salvación solo a algunos y no a todos? Vamos por esa. Pero mis hermanos, la verdad aquí nos estamos metiendo en tierra santa, porque aquí nos estamos metiendo en el misterio de la salvación y esto honestamente requiere humildad, dependencia al Señor y a su palabra y mucha oración. Por eso, ¿qué tal si empezamos orando? ¿Vale?
Oremos al Señor que hoy este texto en verdad tiene un propósito bello de hacerte, hacernos, hacerme más humilde. Señor, sabemos que este es uno de los textos que más atenta contra nuestro orgullo, nuestra pretensión de ser Dios, nuestra pretensión de ser un ser que puede reclamar derechos delante de ti. Sabemos que este texto, Señor, atenta directamente con esa idea de que tú tienes que ajustarte a nuestras expectativas. Por eso te pedimos, Señor, que tu Espíritu sea quien hoy hable con poder, trayendo tu palabra a nuestro corazón. Esto requiere un cambio de pensamiento demasiado profundo, que solo puede ser llevado a cabo por tu Espíritu y el poder de tu palabra. Y te pido, Señor, que desde mis limitaciones, para algo tan enorme, tan grande como esto, tú me permitas servir a mis hermanos y a mí mismo en poder entender quién eres tú, quiénes somos nosotros y entender, lejos de la altivez del orgulloso que reclama, que hoy salgamos con la humildad de quien está asombrado, profundamente agradecido por lo que tú soberanamente has decidido hacer a través de Cristo Jesús. Amén. Vamos al versículo 14, mis hermanos. Abran sus Biblias ahí y vamos a entrarnos a la primera objeción. ¿Es Dios injusto al elegir para la salvación a algunos? Y dicen los versículos 14 al 18. ¿Qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? De ningún modo, porque Él dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. La salvación no depende ni del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para demostrar mi poder en ti y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que Dios tiene misericordia del que quiere, y al que quiere, endurece. La respuesta de Pablo a la pregunta ¿es Dios injusto? Es un tajante no. De ninguna manera Dios es injusto. El apóstol nos lleva a dos citas del Antiguo Testamento que están tomadas desde el libro de Éxodo. Esas dos citas representan dos argumentos de Pablo para mostrar por qué él está tan seguro de que Dios no es injusto al elegir solo a algunas personas de la humanidad para ser salvadas y a otras pasarlas por alto. En el primer argumento Pablo trae a Moisés y nos trae un dicho que se ha repetido a lo largo de la historia, desde el momento en que Moisés le dice al Señor, por allá cuando estaba muy perdido en Éxodo 33, ay Señor, yo cómo voy a saber que tú estás con nosotros. Revélate, Señor, déjame verte. ¿Sí? ¿Recuerdan esa oración de Moisés? Y el Señor dice, listo, yo voy a dejarte verte, pero vas a meterte en una roca, voy a poner mi mano y verás solamente mi espalda. Es en ese contexto que Dios mismo le dice a Moisés cómo es que él va a operar. Tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión. Básicamente, aunque le demos vueltas, la verdad es la misma. Dios hace lo que quiere. Él extiende su misericordia sobre quien quiere y su compasión sobre quien quiere. Y eso que nos da piquiña, que nos hace sentir como que la salvación es un capricho del Señor, en últimas tenemos que recordar por qué es que nosotros sentimos eso. ¿De dónde es que viene la sensación de injusticia que tantas veces nos hace reclamarle los derechos al Señor? ¿De dónde? De nuestro contexto. Nosotros hemos sido discipulados así. Creemos que somos sujetos de derecho también con el Señor.
Pero antes de seguir peleando con el Señor, yo quisiera proponerles que miremos de nuevo esa frase, porque esa frase es la clave para entender el problema. La clave muestra eso que para nosotros es incomprensible, realmente es muy sencillo. Noten las palabras que utiliza el Señor, las que da libremente como Él quiere: misericordia y compasión. La misericordia en el Antiguo Testamento se refiere a esta actitud de bondad, de perdón, que se extiende hacia alguien que no se lo merece. Eso es misericordia. De hecho, la frase se repite una y otra vez a lo largo de todo el Antiguo Testamento, asociado con el pacto que Dios hizo con el pueblo en el monte Sinaí, con Moisés. ¿Y por qué se refiere constantemente en conexión con el pacto? Porque el pueblo se había comprometido a algo que todo el tiempo fracasó en hacer. Por eso Dios dice: yo tengo misericordia de mi pueblo. ¿Por qué? Porque a este pueblo tan infiel yo lo trato como no se merece. Eso nos hace recordar de pronto algunos las expresiones de la mamá cuando le daba a uno algo y le decía: no se lo merece, pero tenga. ¿Listo? Pero la misericordia del Señor no está acompañada como con ese desánimo de la mamá, sino que está asociada con la compasión. Y la compasión, el término, alude como a un amor muy visceral, profundo, protector, el que se asocia al amor de una mamá por su hijo. Ahora, lo que Dios está diciendo aquí es que Él decide a quién darle eso que no merece. Porque mis hermanos, no sé si ustedes recuerdan, por allá cuando estábamos en los primeros capítulos de Romanos, capítulo 1, capítulo 3, la imagen que pintaba Pablo de lo que es la humanidad. Capítulo 1, una humanidad que le dio la espalda a Dios y creyéndose ser muy sabios se volvieron ¿qué? Necios. Y se extravió su insensato corazón y empiezan a adorar imágenes y cosas de la creación en vez de adorar y agradecer al Creador. Eso es el ser humano. Y por allá en el capítulo 3 nos dice, versículo 11, que no hay ni un justo, ni uno solo. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, pues todos se desviaron y aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Eso es una cita del Antiguo Testamento que se repite a lo largo de la narración bíblica. Es decir, la condición del ser humano es una condición de hostilidad hacia el Señor. Por eso es que Dios dice que lo que Él da al decidir salvar a algunos es misericordia. Él los está tratando como no se merecen. La clave para resolver esa sensación de injusticia que nos deja en nuestro corazón es entender justamente eso, que cuando Dios decide salvar a algunos, está decidiendo no ejecutar lo que ciertamente merecen, no ejecutar su juicio, sino darles su amor y su compasión. Mis hermanos, eso es lo único que es injusto, porque ¿saben qué es justicia? Justicia es darle a cada cual lo que merece. Y si Dios, en vez de castigarnos por nuestros pecados y por nuestra rebelión, decide salvar a algunos, Él no está haciendo justicia, porque no está dando lo que ciertamente merecemos. Lo que nos está dando es ¿qué? Gracia, gracia. Decía este autor, R.C. Sproul, espero que hayan podido escuchar las series que le mandé de este pastor, en uno de sus argumentos sobre la elección incondicional, es decir, que Dios elige sin nada que tenga que ver con algo que vio en el ser humano, incondicional. Dice, si Dios decide otorgar su gracia a algunos pecadores y retener la gracia a otros, ¿hay alguna violación de justicia ahí? Los que no reciben el regalo de su salvación, ¿será que están recibiendo algo que no merecen? No, lo están recibiendo. Y si Dios deja que perezcan en sus pecados,
Él los está tratando injustamente. No, no, de ninguna manera. Un grupo recibe gracia y el otro recibe justicia, pero nadie recibe injusticia. Es lo que dice R.C. Sproul. De hecho, lo articula con un ejemplo que a mí me ayudó mucho a procesar esta difícil verdad. Hablando de un gobernante que decide por alguna circunstancia dar un indulto a un criminal. ¿Listo? Pregunta R.C. Sproul. ¿Significa que entonces este gobernante está obligado a dar indulto a todos los demás? ¿Sí? No, no está obligado. ¿Bajo qué regla de justicia estaría obligado? Bajo ninguna. Pablo dice que no hay injusticia en que Dios haya pasado por alto a Esaú y haya decidido amar a Jacob. En ningún momento se ha cometido injusticia. Ahora, mis hermanos, no sé si ustedes se han dado cuenta que de alguna manera nosotros en nuestro corazón peleamos es con esa idea del mérito. Pero este texto nos ayuda a ubicarnos en dónde estamos y quiénes somos delante del Señor. Pero Pablo termina hablando de un así que, una conclusión. Cierto, si todos somos objetos de la ira de Dios, como dice Efesios 2, entonces Pablo termina concluyendo, si esto es así, y si nosotros estamos tan dañados, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Nosotros debemos entender que en nuestra condición de pecado, la única opción que nosotros tenemos es que Dios mismo meta la mano y nos saque de donde estamos. Pablo anula cualquier deseo o cualquier esfuerzo como medios para salvarnos, medios para reconciliarnos delante de Dios. Lo único que puede salvarnos, dadas las terribles circunstancias en las que tú y yo estamos, es que Dios mismo nos salve. Y yo sé que algunos van a tener como esa pelea como que, no, pues ¿cómo así que no depende del que quiere? ¿Y si yo quiero qué? ¿Y si yo lo deseo? ¿Y si yo trabajo y me esfuerzo por eso? Eso debería ser así, porque nuestra sociedad funciona así. Es decir, aquí se gana por mérito. Pero mis hermanos, hagamos un ejercicio, ¿listo? Supongamos que Dios decide en algún momento que la salvación sea por deseo, ¿sí? Que la salvación sea por lo que tú deseas. La pregunta ahí es, ¿tú deseas realmente a Dios como Él anhela ser deseado por encima de todo lo demás, con todo el alma, la mente, el corazón y las fuerzas? ¿Qué notas ahí? No lo deseo así. Bueno, entonces vamos por el esfuerzo. Mis hermanos, ustedes obedecen a Dios y a sus mandamientos con claridad, siempre, en todo momento y con las motivaciones correctas. Ustedes quisieran que Dios cambiara su salvación para que sea para el que quiere y para el que corre. No. ¿Por qué? Porque nosotros nos damos cuenta que nosotros no deseamos naturalmente a Dios. No lo deseamos. Y no estamos dispuestos a sujetarnos a Él. A nosotros nos gustan algunas cositas de Dios, pero no todo. ¿Notan el problema? ¿Notan por qué no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia? Porque si fuera por eso, estaríamos fregados. Mis hermanos, el acto más misericordioso de Dios es intervenir sobre la vida de quienes natural, física, emocional y espiritualmente estamos incapacitados por nuestro pecado, por anhelar aquel que es nuestra vida. La misericordia más grande que Dios ejecuta aquí es meter la mano para salvarnos. Y aquí, justamente cuando uno entiende esto, es que uno pasa del reclamo por la justicia, ay, eso es injusto. Ahí es donde uno salta del reclamo por la justicia al asombro por la misericordia y la compasión del Señor. Gracias a Dios, que la salvación no depende de nuestra débil fe
y nuestra corrupta voluntad. Y antes de saltar al siguiente argumento, yo quisiera que esto calara profundamente en el corazón de todos aquellos que han venido caminando años con el Señor y se sienten, como yo muchas veces, como cristianos mediocres, que cargan todo el tiempo como una tula pesada de culpa en su mente y en su corazón, porque no son lo que deberían ser. Porque mis hermanos, tu relación con el Señor, tu reconciliación con Él, tu salvación, nunca ha dependido de tus débiles deseos. Y permítamelo decirlo con mucho amor, pero de tu fracasada voluntad de tratar de hacer las cosas que Él quiere. No depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Eso que nos suena tan humillante, al mismo tiempo es profundamente esperanzador. Porque yo no sé cómo sean ustedes, mis hermanos, pero yo he luchado tanto por seguir al Señor, por amarlo, por ponerlo primero, por obedecerlo. Yo he luchado tanto con eso, que si fuera por méritos, estaría. Pero bendito sea el Señor que nos lleva a descansar a nosotros, que nos sentimos tan faltos. Recordarnos que esta relación que disfrutamos no fue por nosotros, fue porque Él quiso. No por cuánto corriste ni cuánto lo deseaste, sino por Dios que tiene misericordia. Tiene misericordia de ti. Una misericordia que ha extendido en su Hijo para ti. Él ya fue el que corrió. Él fue el que deseó a Dios, como deberíamos haberlo deseado. Y nos otorga eso gratuitamente. Eso es misericordia. El segundo argumento nos va a llevar a una pregunta aún más problemática. ¿Listo? Pablo menciona la libertad de Dios para extender misericordia sobre quien quiere, pero ahora pone el ejemplo de Faraón. ¿Sí? De Faraón. Para esto mismo te he levantado, para demostrar mi poder en ti y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Éxodo 9:16. Ahora, Faraón aparece como un hombre que Dios dispuso para mostrar misericordia, pero no sobre él, sino sobre su pueblo. Y de alguna manera, al mismo tiempo, este hombre se convierte en un ejemplo de cómo también Dios decide mostrar su justa ira endureciendo su corazón. Como dice Pablo literalmente al final del versículo que leímos, Dios tiene misericordia del que quiere y al que quiere endurece. Eso es complejo, ¿no? Piensen un momentico eso ahí. Dios al que quiere endurece. La pregunta que uno sería detrás de eso es, ¿dónde, dónde queda libre albedrío? Y en última, si Él endurece, pues, ¿por qué nos hace responsables a nosotros? ¿Cierto? Ya entramos a nuestra segunda pregunta. ¿Es Dios injusto al hacernos responsables de algo que no podemos cambiar? Escúchenla. ¿Es Dios injusto al hacernos responsables de algo que nosotros no podemos cambiar? ¿Sí? Porque ese es el sabor que queda en el aire. Vamos a leer versículos 19 al 29. Me dirás entonces, ¿por qué pues todavía reprocha a Dios? Porque ¿quién resiste a su voluntad? Al contrario, dice Pablo, ¿quién eres tú, oh hombre, que le contestas a Dios? ¿Dirá acaso el objeto modelado al que lo moldea, ¿por qué me hiciste así? Vamos a llegar hasta ahí y continuamos leyendo. Pablo
presenta de entrada un gran debate. Como me gusta mucho como lo pone la Nueva Traducción Viviente. ¿Por qué Dios culpa a las personas por no responder? ¿Acaso no hicieron sencillamente lo que Él les exige que hagan? ¿Puede alguien resistirse a su voluntad? En última, la conclusión y la pelea que hay internamente, que Pablo huele, que esto va a generar en los que están escuchando, es, pues entonces en última no es culpa mía, es culpa de Dios. Porque Él puede ablandar mi corazón y dice que Él endurece. Entonces yo básicamente soy una víctima del designio de Dios. ¿Sí? Para entender este tema, tenemos que estudiar el término que Pablo acuña del Antiguo Testamento, dureza de corazón. ¿Sí? Ese término es muy interesante que aparece a lo largo de todo el Antiguo Testamento asociado al pueblo de Israel, algunas naciones que Dios utilizó y dice, voy a endurecer el corazón de este rey para que se oponga a ustedes. Y uno dice, uy, ¿cómo así? Pero el libro donde se concentra en sobremanera eso es en el libro de... ¿En qué libro se concentra eso? Éxodo. Éxodo. Imagínense que en Éxodo se menciona la dureza del corazón 19 veces. ¿Listo? Y ahora investigando, imaginen lo que me encontré. 10 veces hace referencia a que Dios endureció el corazón de Faraón. Y 9, el Faraón endureció su corazón al Señor. Entonces, ¿de quién es la culpa? ¿Del que tenga más? No. ¿O del que lo dijo primero? ¿Sí? Pues no. En últimas, aquí entramos a una difícil doctrina que a uno le rompe la cabeza. ¿Cómo es que Dios es completamente soberano y nosotros completamente responsables? Eso es una cosa muy loca, ¿no? ¿Cómo es Dios completamente soberano y nosotros completamente responsables? Porque para nosotros eso es como mutuamente excluyente, pero las escrituras no lo presentan así. Se anclan perfectamente los dos. Y mis hermanos, yo quiero con humildad, en serio. Ustedes no saben todas las vueltas que di tratando de pensar, ¿cómo explicamos esto? Yo hice un intento aquí, espero que esto pueda ayudar en el camino. Yo sé que esto es como, vamos a rumiar y bueno, seguramente cuando venga el Señor le haremos más preguntas de cómo es que esto opera, pero déjenme tratar de darles hasta dónde voy yo, ¿listo? Cuando uno se pone a mirar la antropología bíblica, es decir, cómo la Biblia describe al ser humano, no el humanismo, sino la Biblia, nosotros entendemos que después de Adán, todo ser humano cayó, ¿sí? Todo ser humano cayó. Y como describe Romanos 3, nadie busca a Dios, sino que cada uno siguió su propia voluntad, lo dice Romanos 1. Así que la dureza de corazón, necesitamos entenderla como un corazón que es insensible a la voz de Dios, que se resiste a sus mandatos y a su voluntad y que es ciego ante la oferta de gracia gratuita que le está dando. La raíz del endurecimiento no es que la gente ignore a Dios, porque Romanos 1 nos dijo que claramente Él se reveló en la creación, sino que hay un pecado persistente, un orgullo pegado ahí al corazón y un abierto rechazo a Dios. Eso es dureza de corazón. Ahora, cuando estudiaba eso, yo decía, bueno, ¿cómo comenzó la historia? Claro, desde el Génesis nos dice que ya de ahí para adelante, como dice Dios cuando ve la población en Noé, todos los designios desde pequeñitos es al mal. Esta creación se echó a perder con estos seres humanos. Pero cuando llegamos a Éxodo 1 y vemos la historia de Faraón, nosotros vemos que antes de que Dios siquiera aparezca en escena, interviniendo en la historia de Israel allá en cautiverio en Egipto, Éxodo 1 nos muestra un gobernante profundamente orgulloso, que está muy temeroso de perder poder porque los israelitas se están multiplicando allá en la tierra. Entonces toma una gran decisión, explotarlos, maltratarlos.
¿Qué tipo de hombre es este? Y como si fuera poco, ustedes recuerdan la historia de Moisés. ¿Por qué terminó por ahí en un barquito en el río? ¿Sí lo recuerdan? Porque este mismo hombre, Faraón, dijo, ¿sabe qué? Tráigame las parteras y les voy a dar una orden. Todo niño varón hebreo que nazcan lo matan. Dios todavía no ha aparecido en la historia. Así que mis hermanos, algo que uno tiene que entender es que Faraón ya estaba completamente endurecido a Dios. Ya era un hombre endurecido. ¿Pero por qué era Faraón? No, no. Mis hermanos, en últimas, hay un misterio aquí de cómo es que aparece la dureza. ¿Cómo es que aparece la dureza? Porque yo sé que Romanos dice que él endurece a quien él quiere. Entonces, ¿cómo es esto que funciona? ¿Es un permiso que Dios le da a alguien que ya está endurecido o es algo que Dios produce? Él mete mal en el corazón humano y lo endurece. El misterio de esta voluntad divina, en verdad me hizo doler la cabeza esta semana. Y creo que hay dos elementos que son claves para poder maniobrar esta realidad de, ¿será que Dios mete las cosas? Lo primero es que me llamó mucho, mucho la atención que si ustedes se dan cuenta, Pablo no intenta defender a Dios. ¿Se dieron cuenta ahí en la lectura del texto? ¿Qué diremos? ¿Por qué todavía nos reprocha? ¿Quién se resiste a su voluntad? La respuesta de Pablo, versículo 20, es, al contrario, ¿quién eres tú, hombre, que le contestas a Dios? Pablo no está como yo tratando de defender a Dios. Pablo de una contesta es, ¿usted quién se cree? ¿Cierto? Aquí no vale como ninguno de esos que hemos visto tantas veces. Usted no sabe quién soy yo, ¿cierto? Aquí no vale eso. ¿Usted quién se cree para contestarle a Dios? Uno diría, no, Pablo, sé más amigable, sí, explícale a los hermanos, ¿cierto? Ayudarles a entender la cosa. No, no, ¿usted quién se cree para pedirle cuentas a Dios? ¿Dirá acaso, versículo 20, el objeto moldeado al que lo moldea, ¿por qué me hiciste así? ¿O no tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer de la misma masa un vaso para uso honorable y otro para uso ordinario? Aquí Pablo está mostrando que Dios, mis hermanos, tiene derecho sobre toda la creación, incluyendo tu vida y la mía. Porque Él nos hizo y somos suyos, dice el Salmo 100. O Isaías 64, Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú nuestro alfarero, obra de tus manos somos todos nosotros. Y bueno, no es que soy el pueblo de Dios, no, hasta los paganos como Nabucodonosor, en Daniel capítulo 4 decía, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas Él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano ni decirle, ¿por qué haces lo que haces? Mis queridos, Dios tiene un absoluto derecho sobre tu vida y sobre la mía. Así tú levantes tu puño delante del Señor y le exijas. Ay, mis hermanos, no hay nada que nos ayude a recordar más esto de nuestra condición de barro que la mismísima muerte. Porque nos dice Eclesiastés claramente que nuestro aliento, que la vida nuestra es como un hilo pendiente que está ahí delante del Señor y que cuando Él quiere lo corta. Que nosotros somos nada delante de Dios. Así que desde este punto de vista, Pablo confronta, ¿tú quién eres? ¿Tú quién eres para reclamarle a tu Creador si Él dispone por su buena, santa y justa voluntad hacer algo con unos o hacer algo con otros? ¿Tú quién eres? Versículo 22. ¿Y qué si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para la destrucción? Lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia que de antemano Él preparó para gloria, es decir, nosotros. Aunque fue duro, Pablo sí suelta su explicación.
Y les dice, hermanos, es que Dios soberanamente está ejecutando su plan. Y sí, Él ha dejado a unos para ser vasos en donde va a manifestar su justa ira, esa que nosotros todos anhelamos que se haga, ¿cierto? Que el mal y el malvado sea castigado. ¿O no quieren eso? ¿No quieren eso? ¿Cierto que sí? Y Él tiene preparado vasos de ira, pero cierto que también todos queremos ver la misericordia de Dios. Y Él tiene preparados vasos de misericordia. Y alguno preguntará, pero pastor, pero ¿por qué no hace más bien que todos sean vasos de misericordia? No, eso sería más fácil y más bonito. ¿Sí? Eso sería más bonito. ¿Cuál sería el problema? ¿Cuál sería el problema si Dios decidiera, como dicen algunos, otorgar una salvación universal, perdón para todos, indulgencia para todos? ¿Cuál sería el problema? ¿Qué sería lo que se perdería del carácter de Dios? Su justicia. Pensarían que nuestros gobernantes decidieran darle indulto a todos. Mis hermanos, hace unos meses atrás tuvimos la oportunidad de ver algo similar en una tarima en nuestra ciudad. Y la indignación que generó esto fue impresionante. ¿Cómo es que se sacan gente de la cárcel, los peores criminales, y se ponen en una tarima? Y mis hermanos, yo no quiero ir en contra de esto, pero quiero citar esto porque da la luz para que tú entiendas el problema que tiene Dios enfrente. ¿Cómo es que es completamente compasivo y misericordioso y completamente justo? Porque a todos ahí nos pegó como, uy, pero ¿por qué está esta gente ahí, hombre? Es que, claro, y la cantidad de asombro y de críticas que se dieron en los medios fue impresionante. Porque todos anhelamos justicia. Y eso es lo que Dios está, con lo que Dios está lidiando. El punto, mis hermanos, es que, ¿cómo es que Dios concilia esas dos cosas? Cierto, aquí como les voy a decir, pues como Job, como cuando Dios le dice a Job, bueno, póngase los pantalones y amárreselos bien. Y deme cuentas, pues, explíqueme usted. ¿Cierto? Si está tan alebrestado ahí reclamándome, entonces venga, deme cuentas usted. Hermanos, ¿cómo es que Dios hace eso? Porque si nos perdona a todos, no es justo. Y si hace justicia sobre todos, si nos da lo que merecemos, entonces no es misericordioso. La clave se las he dado en el pasado. La encontramos en Isaías capítulo 53, de cómo es que Dios concilia las dos cosas. Versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él. ¿Sobre quién es él? Sobre Jesús. La iniquidad, es decir, el pecado de todos nosotros. Así solucionó Dios el problema. ¿Cómo puede ser Dios completamente justo y completamente misericordioso? Por la cruz. Por la cruz. Paso, pero ¿por qué por la cruz? Porque en la cruz, Él no dice, ¿sabe qué? Voy a volverme muy misericordioso y perdón para todos. No, 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 no. Es que las faltas hay que pagarlas, porque Él no tiene por inocente al culpable, ¿recuerdan? Entonces hay que hacer justicia. Simplemente que la justicia no cae sobre ti, sobre mí, sino que Él castiga el pecado. ¿Sobre quién lo carga? Sobre Jesús. Así Dios sí está haciendo justicia, solamente que no sobre quienes cometimos la falta. Pero ¿cómo es misericordioso? Porque de tal manera ama a Dios al mundo que dio a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna.
Ahí en la cruz se encuentran las dos hermosas realidades del carácter de Dios: justicia y misericordia, y una invitación abierta para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. El otro punto del que Pablo nos hace conscientes, al pensar entonces en nuestra responsabilidad, si es que Dios nos endurece o es que nos deja simplemente en la dureza, es recordar con qué materia prima trabaja Dios. Porque mis hermanos, el barro al que Dios le echa mano para trabajar esta historia es una masa que se echó a perder. Recuerden eso. ¿Sí? No es que sea un buen barro y dice, no, tremendo, que esto va a ser tremenda cosa. No, no, no. Eso es masa que se echó a perder desde la caída. Y es justamente en esa condición, desde ahí, que Dios está decidiendo hacer vasos para usos elegantes, honorables y otros corrientes y sencillos. La sorpresa para nosotros es, uy, pero Dios, ¿por qué va a querer hacer de ese material algo honorable? Esa decía ser la sorpresa. Y quisiera leer un comentario, me gustó mucho, respecto a este problema. Entonces, ¿será que Dios inculca el mal? Dios nunca es autor del mal, porque su naturaleza es santa y justa. Él no puede pecar ni tentar a nadie, dice Santiago 1:13. En su soberanía permite y gobierna el mal sin producirlo ni aprobarlo, usándolo para cumplir sus propósitos justos y redentores. El mal proviene del corazón humano, que se revela contra su voluntad buena. Cuando la Biblia dice que Dios endurece un corazón, no significa que infunda maldad nueva, sino que confirma la dureza ya existente. Dios puede retirar su gracia, la que refrena el pecado, o usar su verdad para exponer lo que hay dentro, como la luz que endurece la arcilla, pero al mismo tiempo puede ablandar la cera, la misma luz. Así, el endurecimiento es un acto justo del juicio de Dios. Dios confirma la decisión del pecador y cumple sus planes sin manchar su santidad. En resumen, Dios endurece, pero no corrompe. Gobierna el mal, pero no lo crea. ¿Entienden ese misterio? Tremendo, ¿no? Dios nunca crea el mal. Y quizás Romanos 1 es la imagen que más nos ayuda a entender cuando Él dice, los dejé a los designios de su corazón. Retiró su gracia. Esa que podía retener el pecado, la retiró. Y ahí su corazón se endureció. Más. Lo que ya había, más. Bueno, termina Pablo con una nota muy hermosa que la verdad no vamos a poder exponer mucho. Vamos a leerla en los versículos 24 en adelante, cuando él dice que nosotros somos esos vasos de misericordia a, a quienes también llamó, no solo de entre los judíos, sino también dentro de los gentiles, como dice en Oseas, y esto refiriéndose a una profecía sobre los pueblos gentiles, es decir, los que no eran judíos, a los que no eran mi pueblo, llamaré pueblo mío, y a la que no era amada, amada mía. Y sucederá que en el lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Y Pablo cita este texto hermoso para mostrar la manera en que Dios extendió su misericordia más allá del pueblo de Israel. Pero, continúa citando, ahora para el pueblo de Israel a Isaías, quien también exclama en cuanto a Israel, aunque el número de los hijos de Israel sea como la arena del mar, solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su palabra sobre la tierra cabalmente y con brevedad. Y como Isaías predijo, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, si Él no hubiera metido la mano para salvar a un remanente, hubiéramos llegado a ser como Sodoma y hechos semejantes a Gomorra, es decir, desaparecidos, destruidos bajo el juicio.
Ahora, el texto de Pablo, en últimas, quiere llevarnos a comprender que la salvación, tanto para los gentiles como para los israelitas, siempre ha sido un acto de misericordia. Pero vamos a culminar con la última pregunta y la última queja contra Dios. Versículo 30 en adelante. ¿Es Dios injusto con los que lo estaban buscando y no se salvaron? Dice el versículo 30. ¿Qué diremos entonces? Que los gentiles que no iban tras la justicia alcanzaron justicia, es decir, la justicia que es por fe, pero Israel, que iba tras una ley de justicia, no alcanzó esa ley. ¿Por qué? Porque no iban tras ella por fe, sino como por obras. Tropezaron en la piedra de tropiezo, tal como está escrito. He aquí, pongo en Sión una piedra de tropiezo y roca de escándalo, y el que crea en él no será avergonzado. Hermanos, y aquí Pablo concluye de la misma manera que abrió en el versículo 1 del capítulo 9. El deseo de mi corazón y mi oración a Dios por ellos es para su salvación. ¿Quiénes son esos ellos? Los israelitas. Porque yo testifico a su favor de que tienen celo de Dios, pero no conforme a un pleno conocimiento. Pues desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios, porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. La última pregunta que Pablo está resolviendo en sus escuchas es, ¿cómo es posible de que un pueblo como Israel, que está tratando ceremonialmente, buscando la palabra, haciendo lo que la ley exige en sus formas, cómo es posible que los que lo estaban buscando no lo encuentren? ¿Será que es injusto eso? Que alguien que quiera y que anhele, en últimas no encuentre al Señor. ¿Cómo es eso posible? Es la pregunta que Pablo hace. Y la respuesta es que mis hermanos, resulta que ellos están tratando de ganar su salvación por un medio equivocado. Porque la reconciliación con Dios nunca es por obras, sino a través de la fe. Y cuando llega Jesús, este hombre maravilloso, que traía el reino de Dios, que predicaba con autoridad, que hacía cosas que nunca nadie había visto, y que ofrecía gracia, misericordia y perdón, llamando al arrepentimiento a los pecadores. Cuando Él llegó, ese hombre, tan maravilloso que nosotros exaltamos tanto hoy, se convirtió en la piedra de tropiezo. Y ahí uno se pregunta, oíste, pero verdad, si Jesús era tan querido, ¿por qué tropezaron? No, un hombre tan excepcional como Cristo, ¿por qué tropiezan con Él? ¿Ustedes se han hecho la pregunta? Yo creo, mis hermanos, que es muy difícil para un corazón orgulloso como el nuestro aceptar la realidad de que nosotros somos pecadores. Yo creo que ese fue el gran problema de los israelitas. Es muy difícil aceptar que nosotros somos esa masa que se echó a perder. Esa que aunque quiera, sus deseos son corrompidos. Esa que aunque se esfuerce, sus esfuerzos son viciados e insuficientes. Yo creo que Cristo se convierte en una piedra de tropiezo y esta invitación a la fe se convierte siempre en una piedra de tropiezo para aquel que es religioso, que es orgulloso, que se cree bueno, que se cree moral, que se cree un buen ejemplo, un buen padre, un buen jefe, para la persona que se siente bien consigo misma, que siente que es suficiente y que el mundo le debe y hasta Dios le debe. Para esa persona siempre Cristo va a ser una piedra de tropiezo. ¿Por qué?
Porque Cristo nos muestra, ahí colgado en la cruz, que nosotros somos tan malos y tan perversos que el mismísimo Hijo de Dios tuvo que venir a rescatarnos. Y aceptar eso es muy difícil. Es muy difícil. Todos queremos presentarnos como buenos. Todos queremos presentarnos como suficientes. Y no solamente ante los otros, sino ante Dios. Y si tú crees que pronto no, yo no soy así, mira, ¿por qué es que nos encendemos en problemas interpersonales? ¿Por qué? No es por estos egos elevados que tenemos dentro. ¿Sí? Y dice, ay, no, es que no me reconocen, no me ven. ¿Por qué? Porque yo soy una buena persona. Yo soy un buen papá, yo soy un buen... Como he dicho yo, ¿cuántos quisieran un esposo como yo? ¿Cierto? Uno siente eso. Uno es profundamente orgulloso, pecaminosamente orgulloso. Pero cuando tengo esa humildad de rendirme y decirme, Señor, yo no hay nada en mí, nada en mí. Yo soy la masa que se echó a perder. No hay ningún esfuerzo que yo pueda hacer para demostrarte que soy digno. Ni mis mayores deseos, mis deseos oscilan constantemente, Señor. Por eso para los judíos fue la piedra de tropiezo. Su orgullo no los dejó. Porque para venir a Jesús necesitas humildad. Necesitas entenderte profundamente necesitado de su salvación. Y Pablo por eso les dice, mi anhelo de oración es por la salvación de mi pueblo Israel. Pero ellos tienen un celo mal encauzado. Y ese es el gran peligro para nosotros hoy, tener un celo mal encauzado, una búsqueda de Dios egocéntrica, religiosa, por obras, sin un pleno conocimiento. ¿Y cuál es ese conocimiento, mis hermanos? Que la justicia de Dios no la puedes ganar, sino que siempre, únicamente, se ofrece por misericordia, recibiendo por la fe a Cristo Jesús. Para terminar, en últimas estábamos resolviendo una gran pregunta. Y Pablo nos aclaró tres preguntas gruesas que teníamos. ¿Es Dios injusto al elegir? No, Él no es injusto al elegir. De hecho, arrancamos hablando de ese sentido de derecho del yo merezco. Y muchas veces es ese derecho el que nos ha llevado a hacer la pregunta equivocada. Porque la pregunta que arrancamos desde la semana pasada a hacernos dentro es, oíste, ¿por qué Dios escoge? Eso es injusto. Pero el texto de hoy nos lleva a cambiar la pregunta y ayudarnos a entender que la pregunta correcta es, Señor, ¿por qué decidiste elegirnos? De hecho, la pregunta que yo quisiera que tú te llevaras en tu corazón es, Señor, ¿por qué me estás buscando a mí? Porque el punto no es a quién elige el Señor, sino porque carajo se está enfocando en ti. ¿Por qué? ¿Tú qué tienes? ¿Tú qué tienes de especial? Tú no tienes nada de especial. Perdóname la sinceridad, pero no tienes nada de especial. Para que Dios insista tanto en buscarte, en hablarte, en articular cosas para ablandar tu corazón, a ver si así te vuelves a Él. Tú no tienes nada, nada. Pero en su soberana y maravillosa gracia, Él te tiene aquí esta mañana y te sigue llamando. Y sé que para muchos esta es la llamada de hace mucho rato, que te está hablando y te trae. Tú te vas otra vez y Él te vuelve a traer. Y te vuelve a traer. Y te vuelve a traer. La pregunta es, ay, ¿por qué tú eliges? No, yo, ¿por qué? ¿Por qué te estás fijando en mí? Mis hermanos, porque yo no sé ustedes, pero cuando yo me miro al espejo, a mí me da como vergüenza. Yo decía, ay, Señor, tanta cosa que me falta. Tanto pelo pa'l moño, ¿cierto? Como yo quisiera hacer algo tan diferente para ti. En mis deseos, en mis pensamientos, en mis anhelos, en mi actuar. Yo quisiera hacer tanto para ti diferente, Señor. ¿Qué a mí? ¿Qué? Eso no tiene ningún sentido.
Yo soy masa que se echó a perder y decidiste amarme. Y no solamente amarme y decirme, vea, ahí le tengo a Cristo. No, no, no. Has enviado tu espíritu y me trae arrepentimiento y me trae los pelos cuando yo me voy constantemente y me trae los pelos. E insiste, insiste, insiste. Y trae su palabra y trae hermanos que me devuelven a la dependencia a Él. ¿Por qué a mí? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. La próxima semana vamos a resolver algunas preguntas que yo sé que esto sigue generando. Si son 3 capítulos gruesos. Pastor, pero entonces si Dios elige, sí deberíamos evangelizar o no deberíamos evangelizar. Pastor, deberíamos orar por nuestros hijos que no están con nosotros. Eso sí sería válido. Pastor, pero si Dios ya eligió, entonces, pues que cambia nuestra oración. Eso fueron preguntas muy buenas en nuestra comunidad la vez pasada. Así que, mis hermanos, como en las buenas series, no se pueden perder. ¿Qué tal si oramos? Señor, yo sé que aquí estamos hombres y mujeres, por la gracia del Señor, llegamos esta mañana acá por algunos por una convicción profunda y un anhelo de ser formados por tu palabra, pero pienso también especialmente en quienes vinieron hoy por coincidencia, por una invitación que ya no querían como resistirse más y justamente llegan a un punto en donde nos hablas, nos presentas a un Dios que es completamente soberano, justo, bueno, que contra todo pronóstico en nosotros está decidiendo reconciliarnos con Él, volvernos a Él. Y esta mañana quiero orar especialmente por estas personas que sienten que tú las estás buscando, que has estado articulando cosas alrededor, situaciones, diálogos, que han venido ablandando, que esa luz que se está proyectando hacia ellos no está como el barro endureciendo sus corazones, sino que por el contrario los está derritiendo como ser y los está haciendo conscientes de que te necesitan a ti. Yo te pido que hoy sea un día en donde ellos se dejen encontrar, que bajen las armas de sus orgullos, esos que tantas veces nos hacen resistirnos a dejarnos amar por ti, así como somos. Por favor, trae por tu espíritu una convicción profunda de pecado, pero también una convicción profunda de tu gran amor por ellos. Pero oro también por el resto de nosotros, quienes quizás hemos peleado con estas doctrinas, de por qué es que tú eliges. Señor, hoy queremos salir profundamente humillados delante de ti. Tú no eres un Dios caprichoso, ni arbitrario, ni impulsivo, ni egocéntrico. Tú eres un Dios santo. Y hoy hemos comprendido por tu palabra que todo lo que tú haces es de acuerdo a tu santa, buena y justa voluntad. Contrario a pelear contigo, salimos agradecidos y queremos adorarte y darte gracias por lo que nos has ofrecido ahora en Cristo Jesús. A nosotros, la masa de barro que se había echado a perder, pero que ahora ostenta este precioso título de ser siervos de Dios. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.